there came a sound from heaven. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que reciba la programación, damas y caballeros. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart y este es el mensaje de la cruz. Junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Y no sé dónde usted está, pero aquí está muy frío. Realmente estamos cerca de la temperatura de congelar. Eso es culpa de Dave. Cuando nos mudamos de aquí de Missouri, la temperatura llegaba a 40, 50. Yo miré a una persona con un abrigo bien pesado y yo estaba. Sí, pero las cosas han cambiado. Y bueno, John no puede hacer nada al respecto. Él se le perdió su celular, así que no sabe dónde está. Mi teléfono lo dejé en mi Dice hogar. que lo dejó, pero yo estoy orando que haya sido así. Olvidándolo y perdiéndolo son dos cosas distintas. Pero él no sabe cuánta gasolina hay en su vehículo, aunque tenga el celular, ¿verdad? Hermano Schwager, usted nunca ha perdido su teléfono. No, yo no tengo uno. Por eso. Y no voy a tener uno, no lo quiero. Le estaba diciendo a Lauren momentos atrás, lo que él tiene es demasiado grande para el bolsillo. Él quiere tratar de ponerlo en el bolsillo y no le cabe en el bolsillo. Trabaja para mí. Sí. Bueno. Hablando de su teléfono, su ¿No libro. ese es un celular también? Ese es un libro, ese es un iPad, eso no cabe en mi bolsillo. Entonces tienes dos. Sí, tengo esos, sí. Bueno, ¿este es tu ídolo? Mi herramienta. Sí. Bien. Dave, ¿vas a salir a algún lugar? Me estoy volviendo loco, yo creo. ¿Vas a salir próximamente? No en el futuro. John. Sí, hermano Schwager, el 19 y el 21 de enero voy a ir a Camden, Tennessee. Voy a estar en Faith Christian Fellowship Center. Vamos a tener 4 servicios, el viernes a las 7 de la noche, sábado a las 8 de la mañana. Va a ser un desayuno y vamos a enseñar sobre la profecía bíblica. Y a las 7 de la noche un servicio y el domingo a las 10 de la mañana. Para más información, contacta al pastor Colson. Yo creo que el Señor nos va a dar un buen tiempo y nos va a bendecir. Josh. No tengo nada programado. Lauren. No, señor. Dr. Watts. Sí, señor. El 9 al 11 de enero voy a estar en la conferencia Hechos 6.4, reclutando para JSBC. Espero que todos nos visiten antes de los servicios y después de los servicios. El jueves en la noche el hermano Danny va a predicar, va a ser una buena noche. Vamos a tener regalos y bastante información del seminario de Jimmy Schwaggart. Y el 25 al 28 de enero es nuestro día de campus en JSBC. El último día de registrarse es el 31 de este año. Se aproxima muy pronto. Necesitamos saber quiénes van a quedarse en los dormitorios. Pueden recibir toda la información en jsbc.edu y también nos vamos a unir con Crossfire. Ese fin de semana vamos a tener un buen tiempo con los días de campus y una noche de avivamiento. Para más información puede ver la información. Si está interesado en el seminario debe de hacer esto, ¿no? Así es. Muy bien, Joseph. No, señor, nada en lo presente. El martes será el Bibliatón y realmente es cuánto lograremos, no lo sé, pero será Perú 36,419. Cuba, qué maravilloso decirlo, Cuba, Oh, sí. Gracias a Dios, 30,000 Biblias van a Cuba. Nosotros acabamos de distribuir, si entiendo correctamente, entregamos ya varias miles a Cuba unos días atrás. Y gracias al Señor que ahora 30,000 más se van a enviar. Y luego Honduras 37,000, un número total de 103,419 Biblias. Y yo creo que este es
uno de los esfuerzos de misiones más grandes en el mundo, más importantes en el mundo. Usted no puede dar algo mejor que la Biblia y ayudar a personas a entender la Biblia. Yo creo que es eso, pues aún mayor, claro que lo es. Y estemos orando al respecto porque es muy, muy importante. Algunos de ustedes, una Biblia es lo mejor que pueden hacer y eso lo entendemos. Usted está cubriendo el gasto de una Biblia, pero hay unos cuantos entre ustedes que, que podrían distribuir toda una Biblia, una nación, Perú o Cuba. Usted puede donar esas 30,000 Biblias y sé que hay muchas personas que no pueden hacer eso, pero sé que hay algunos pocos que sí pueden. Y de todas maneras, estemos orando al respecto que es muy, muy importante. Y yo le doy gracias a Dios que Cuba está empezando a abrir las puertas y eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Yo nunca he estado en Cuba, pero le doy gracias al Señor que ya empezamos a distribuir Biblias en Cuba. Y le damos al Señor pues la honra y la gloria por ello. Muy bien, Dave, vamos a empezar en Efesios, capítulo 3 y versículo 18. Podáis bien comprender con todos los santos Significa no solamente entender, pero también tomar para hacer lo suyo. cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, Metáforas usadas por Pablo para explicar la inmensidad del amor de Dios para los santos. Y damas y caballeros, estaba llorando esta mañana, pidiéndole al Señor que me diese la habilidad de hacer muy claro, hacer fácil de entender este gran mensaje de la cruz. Y es algo simple, es muy, muy simple. Y la cruz de Cristo se convierte en el blanco de nuestra fe. Y no me refiero al madero donde Jesús murió, estoy hablando del precio que Él pagó en ese madero. El entregarse a sí mismo como sacrificio perfecto para que Dios lo aceptase por los pecados de los hombres. Y sin eso, damas y caballeros, y yo quiero que eso esté claro, sin lo que Jesús hizo en la cruz, sus milagros no lo lograrían tan maravilloso como lo es. Resucitar a los muertos tampoco, aunque eso era algo maravilloso. Todas las cosas que Él hizo fueron maravillosas, pero lo único que libertó al cautivo, que liberta al hombre de la cautividad, que lo levanta de las tinieblas y lo establece en una tierra más alta, es lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo quiero pues aclarar eso. Yo quiero que usted lo entienda. Estamos hablando de que usted hace demasiado de la cruz. Damas y caballeros, yo recuerdo ver hace un tiempo atrás, en una de las prisiones aquí en los Estados Unidos, a un joven, que era un joven afroamericano, había sido condenado a morir en la silla eléctrica aquella mañana, en un tiempo en particular. Y ellos llevaron las cámaras a aquel lugar y Lauren, tú has ido donde está el salón de aquellos que van a morir, ¿no? eso es cierto, sí. Los que tienen cadena de muerte. Y le dieron el mensaje. Él estaba allí, un hombre bastante grande, y le dicen que su sentencia había sido perdonada de muerte ahora a perpetua y no iba a morir en la silla eléctrica esa mañana. No sé lo que él había hecho, realmente no lo recuerdo. Pero yo recuerdo que aquel hombre que tal vez tenía 6 pies, 6 pulgadas y tal vez pesaba, bueno, mucho músculo en él, un hombre muy, muy fuerte, pero él empezó a llorar y lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Él dijo, ¿me quieren decir que no voy a morir esta mañana? Le dijeron, no, tu sentencia ha sido perdonada. Y yo no sé qué provocó esto, pero así fue. Y yo lloré con él, yo no sabía quién él era, pero puedo imaginar cómo se sentiría una persona que le han perdonado una cadena de muerte o una condena de muerte unas horas antes de que se lleve a cabo. Cuando estaban pasando por ese pasillo, llevando esa cámara de televisión, no había duda, él pensaba, van a televisar mi muerte hoy. Pero luego le dijeron, tu sentencia ha sido cambiada de muerte ahora a cadena perpetua.
Y él empezó a llorar, empezó a temblar, sus hombros temblaban y él le lloraba. Damas y caballeros, lo que Jesús hizo en la cruz, gracias a Dios, Él ha perdonado mi sentencia de muerte a vida, y Él ha perdonado su sentencia de la muerte a vida. ¿Y cómo damos gracias a Dios por ello? Y Pablo dijo, Perdón. ¿Y sí, usted puede hacer demasiado de eso? no, no puede. Gracias, eso fue mi punto. Claro. Esa transición, esa sentencia que fue cambiado. Y hermano Swagger, no fue algo que solamente fue hecho así nomás. La penalidad de mi pecado fue llevado a cabo por Cristo. Así Su es, muerte así es. todavía se requería para que la mía, La ley tenía que guardarse. sí, entonces fue su muerte que cambió mi sentencia de muerte a vida. Y con todo aquel que le acepte como su Salvador, es perdonada de muerte a vida. Y hermano Swagger, ese es el comienzo. Ese es cuando la puerta se abre para poder entrar y encontrar el valor y los beneficios que ha proveído el Calvario para nosotros. Entonces, esto debería ser el lugar que visitamos todos los días. Debería ser el lugar donde le decimos gracias, Señor, por lo que has hecho. Ahora, déjame aprender lo que hay más disponible por el resultado de tu muerte en el Calvario. Debemos aprender como creyentes la anchura, la Así longitud es. y la Sí. profundidad y la altura de todo lo que podemos aprender al respecto. Yo no sé que también proclamamos esta gran verdad aquí en esta cadena. Hacemos lo mejor que podemos. Estoy seguro que se puede hacer pues mucho mejor, pero Dios nos ha ordenado para servir como la luz, para llevarnos a un mundo que tanto nos necesita. Por eso la Biblia de estudio del expositor es tan importante. Yo no conozco ninguna Biblia en el mundo que proclame la cruz como la Biblia del estudio del expositor. Tal vez esté equivocado, espero estar equivocado. No está equivocado. Y esta Biblia proclama la cruz como ninguna otra Biblia en la faz de la tierra. Y es la razón por la cual es tan importante que se lleve a las manos. Y sé que un hermano me escribió recientemente. Me dijo, yo no soñé que la Biblia tenía tanto que decir sobre la cruz. Y no lo estaba diciendo sarcásticamente. Yo no sabía que era así, estaba en lo cierto. Y es la razón por la cual es tan importante que pues, llevemos esto a las manos de todas las personas posibles. Una señora me escribió recientemente y me decía, hermano Swagger, yo he leído la Biblia de estudio del expositor de tapa a tapa y yo me regocijo al escuchar eso porque sé que realmente profundizará una y otra vez conforme al Espíritu de Dios, levanta la cruz de Cristo y no estoy hablando de un madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo Correcto. allí. Y realmente nos va a hacer saber cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esta gran verdad, de esta verdad milagrosa. Es el mensaje de la Biblia completa. Es el mensaje de redención, de salvación del Señor y estás en lo cierto de toda la palabra de Dios. Pero notamos aquí que nosotros solo podemos comprender tres dimensiones. Hay una cuarta Sí, dimensión. así es. Solo podemos ver la anchura, longitud, profundidad, pero miramos cuatro dimensiones y el próximo versículo habla de este amor que sobrepasa todo conocimiento, es sobrenatural, no es algo que lo podemos entender intelectualmente. Dave, considerando que la cruz de Cristo era y es la mayor exhibición de amor que la humanidad jamás ha conocido o vivido. La única manera que podemos entender el amor es por la cruz. Realmente no podemos entenderlo. Es simplemente una palabra. Y por el Espíritu Santo para que se haga real a nosotros. Así es. Y Él lo hará. Realmente llegará a ello. Absolutamente. Llegará a ello. Y hermanos Swagger saben, Colosenses, por supuesto, es un pasaje hermana, una epístola hermana Efesios.
Pablo diría, y yo sé que todo esto es denso. Cuando lo explica Pablo, cuando está diciendo todo lo que está diciendo, eso es una frase larga. Nunca había escuchado decir algo así, pero sí, él era así. Sí, leemos un versículo, pero está conectado a 4 más. Y aquí en el pasaje hay 3 cosas nuevamente que sobresaltan. Fortalecer el hombre interior, arraigado y cimentado, y después comprendiendo la anchura, la longitud y el amor. Y usted resaltó de que el amor tiene que estar arraigado en el creyente y tenemos que enfatizarlo en el corazón, pero Pablo lo dice en Colosenses de esta manera, él dice, ha hecho paz a través de la cruz para él reconciliando todas las cosas a él y todas las cosas en el cielo y en la tierra, y ustedes que fueron alienados, enemigos, ahora ha reconciliado el cuerpo del cuerpo por su muerte en su vista. Sí, continúa en la fe, arraigados y cimentados. No pueden entender, es imposible entenderlo. Nada, mucho menos el amor de Dios, la gracia de Dios, la cruz de Cristo, a menos de que venga a ser vital en su vida y corazón. Correcto. Tiene que tener un lugar en su corazón y su vida que sea mayor que cualquier otra cosa. Es una perspectiva más grande, no es un mensaje nuevo, es sencillamente una perspectiva más grande a lo que uno recibe en la salvación. Usted dijo desde el principio del programa, el Señor nos va a ayudar a simplificarlo. El mensaje de la cruz no es otro evangelio. No es Así un es. segundo mensaje, es el mismo evangelio que el creyente recibió en el primer día. Mas, sin embargo, Pablo le está diciendo al creyente que crezca en el conocimiento de lo que Hebreos dice que es un mejor pacto basado en mejores promesas. alabado En lo que Dios. usted dijo, hermano Swagger, el pináculo de ese mejor pacto de las mejores promesas es la cruz. Y una vez usted empieza a entenderlo, la gloria de ello, la grandeza de ello, usted quiere que todo el mundo lo tenga. Correcto, y lo que queremos decir como Pablo es que usted realmente no va a experimentar fuerza en el hombre interior y realmente va a experimentar ser arraigado, cimentado y completo en Cristo, como dijo que Cristo se haga una morada en el corazón. Usted realmente no va a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios si no entiende el mensaje de la cruz. Estoy seguro que ustedes entienden lo que estoy a punto de decir, pero en los últimos meses me parece que el Espíritu Santo se ha movido en esta programación día tras día de una manera mayor que nunca para hacer esto real para nosotros. A nosotros, no solamente al pueblo, a ellos sí, definitivamente, pero ahí es donde de eso se trata todo. Pero quisiera pensar que yo tengo un poco de conocimiento de la cruz de lo que tenía 6 meses atrás. Amén. Y está eso en mi corazón. Y estaba yo hablando con Gabriel ayer, en la programación ayer, yo creo que fue excepcional. Y, y yo sentí la presencia de Dios de una manera mayor que nunca al estudiar esta tremenda verdad. Amén. Lo que Pablo dijo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Quién puede saber eso? No hay límites. Sí. Usted es como la Nueva Jerusalén, ¿no? Cómo uno sube ese muro. Vamos a desempacar el versículo, la idea de lo que Pablo estaba diciendo, siendo cementado. Arraigados. Ese término es arraigado. Cuando una planta es arraigada, continúa creciendo sus raíces y va más profundo y más profundo. No puede seguir mudando una planta o la puedes trasplantar
pero la idea es que la raíz se tiene que quedar en la tierra y va a crecer y el resultado es que la planta va a empezar a hacerse más grande. El próximo concepto es establecer. Ese es el edificio. Tenemos agricultura y arquitectura. El edificio se establece, no se mueve. El edificio se mantiene ahí. No Y la rápidamente. meta es de estar establecido ahí. Estoy pensando en el Antiguo Testamento cuando el templo de Salomón fue edificado, los pilares que fueron puestos. Boaz es fortalecido. No apoyaban nada. Somos pilares en el reino de Dios. Nosotros nos paramos con ese templo, pero es el Espíritu de Dios en ese templo que hace esos pilares tener valor. Pero somos establecidos por la cruz en amor y somos arraigados y cimentados y fortalecidos con eso. Dijo para que puedan entender Sí. realmente. Hablas de Jerusalén y los dos pilares que estaban enfrente de ellos. Esas columnas se llamaban Boz y Joquim. Y John Starnes en una ocasión cantó Jerusalén allí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está al cruzar donde estaba el templo. Y el día cuando fue terminado el templo, o se inauguró el templo, cuando el sol se levantó o amaneció, el templo creo que había sido construido de Esos pilares, esas columnas cobre. fueron hechos de Así es. plata. Entonces, pero cuando el sol tocaba aquellas columnas, resplandecía sobre sí. toda la ciudad. Literalmente, esas columnas no levantaban ningún tipo de peso. Estaban allí solamente como Reflejaron el sol ornamentación. cuando los alumbraba. Y escuché al hermano Trotter predicar esto, que como dijiste así, que cuando ese sol resplandecía sobre esas columnas y brillaba sobre toda la ciudad y llegaba mucha gente de muchos lugares para ver el amanecer en la ciudad, para llegar allí y poder vivir la experiencia del amanecer, ver este resplandor que se Sí. veía. Y obviamente el sol es un tipo de Cristo. Correcto. Y ese sol, cuando resplandece sobre esas columnas e ilumina o resplandece sobre la ciudad, eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Tenemos que ser la luz del mundo. Lo que reflejamos es el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y si la gente no mira eso, si nos mira a nosotros en la noche, no puede ver esos pilares. Y cuando brillaba el sol lo podían ver. Y quiero que lo entiendan hoy. Eso es lo que él está diciendo aquí cuando Pablo escribió esto. Que podamos entender con todos los santos la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Eso es algo Así es. bastante amplio, ¿no? Ese proceso que está describiendo, por supuesto, esos pilares fueron llevados a los quemaban esos y derretían ese brazo. Eso es un tipo de pruebas. Lo que está hablando Pablo aquí, describiendo aquí, hermano Swagger, estas tres verdades de fuerza, arraigados y cementados y comprender la anchura y la longitud y la profundidad no puede suceder ¿Cómo? sin pruebas. Es la prueba, es probando nuestra fe que Pablo, bueno, miramos estos pasajes y hacemos la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo hasta que sea arraigado y cimentado? ¿Cuánto tiempo va a ser hasta que sea fortalecido? ¿Y cuánto tiempo va a tomar para que yo comprenda todo lo que Dios tiene para mí? La realidad es que si no se aplica la presión en nuestra vida, Yo creo, Joseph, que en los últimos meses que nosotros aquí, crecimos un poco a una mayor apreciación de la altura, la anchura y la profundidad, la altura, la anchura, la longitud de esta tremenda verdad. absolutamente. Y yo sé que yo lo he hecho, y yo sé que ustedes también,
conforme al Espíritu de Dios se ha movido y esto no ha terminado todavía. Pero con toda la verdad que Dios plantea en la vida, siempre es probada. Siempre es probada, incluyendo el mensaje de la cruz. No hay verdad en que hemos recibido que nuestra fe es perfeccionada al principio. Dios dijo que hay una purificación de nuestra fe, Así es. regresando a ese horno, esa brasa, el oro, el candelario que fue deshecho para hacer el templo de Salomón. Esas cosas que se habían derretido habían sido puertas en templos paganos, habían Correcto. sido diferentes instrumentos en templos, le habían pertenecido al mundo, al diablo y todo lo demás. Con todo lo que tiene que trabajar. Él lo derrite, Lo hace usable en el templo. y luego lo pone donde Correcto. habían hecho un cerco en la tierra, lo derramaron allí y allí hicieron las columnas de esa manera. Y habían expertos que habían Sí. llegado para hacer eso. Hombres que eran conocedores de ese tipo de labor. Y el Señor nos da el Espíritu El Santo Espíritu Santo, sí. para hacernos lo que debemos de Así ser. es, Señor. Y Usted predicó ese sermón y le dio el título La hechura del hombre de Dios, y tocó mi vida y me bendijo y me puso en un camino escuchándolo. Y siempre voy a ser agradecido por esa analogía, porque es tan cierto en mi corazón y es tan cierto en mi vida. Al menos que ese derretimiento de la carne, derretimiento de lo que Dios no puede usar algo y lo puede ponerlo bien. Él puede tomar lo malo de nuestra vida y ponerlo y hacerlo bien para ser usado en tu reino. gracias a Dios que no se dio Sí. por vencido en nuestras vidas. Amén. Estaba pensando, mientras hemos estado hablando de crecimiento y el templo y la obra del Espíritu, hay una imagen preciosa que sale de el templo de Salomón, una declaración hecha. Todas las obras para las piezas del templo fueron hechas en otro lugar, fuera de la ciudad, Así para que es. cuando se completara esa obra lo podían poner en su lugar. Y la declaración fue hecha en la escritura que ni un sonido de martillo, siquiera ni un uno. sonido de martillo se escucharía en el templo. Ahora, podemos espiritualizar eso hoy, pero para ver la necesidad del Espíritu Santo, el, el sonido la obra del hombre no te tiene que escuchar en lo que estás construyendo en el templo de Dios. Se hace exclusivamente Así por el es. Espíritu Santo. No podemos construirnos a nosotros mismos. Yo creo que la religión y la iglesia está lleno de el sonido de martillos en el templo. Lo que mencioné momentos atrás sobre el Espíritu Santo moviéndose en los últimos meses, nosotros no No. podemos hacer eso. Cuando se trata de la construcción o reconstrucción o renovar o la nueva creación, solo se hace a través del Espíritu Santo, y solo cuando nos alineamos con la palabra de Dios y el camino de Dios. No tiene que ver un martillo, no el sonido del martillo. Nada de la habilidad del hombre. Ninguna actividad religiosa, no ayuno que nos pueda proveer con esto, ninguna oración que pueda proveer. No es que están malos esas cosas, sino que la obra del Espíritu Santo es que nos va a conformar a la imagen de lo que tenemos que convertirnos, y eso y solamente eso. La razón que digo esto es que todo esto que estamos aprendiendo regresa a lo que causa y que permite que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y esta es la simplicidad del mensaje de la cruz. Cuando dependemos en Cristo y lo que Él ha hecho, y somos agradecidos y siempre estamos buscando aprender más, nos abrimos a un mover más grande del Espíritu Santo y una oportunidad más grande para ser transformados. Esta es la construcción. Yo soy el lugar de construcción del Espíritu Santo. Ujú. Y cuando
yo dependo en Cristo y lo que Él ha hecho, entonces el arquitecto, el perito arquitecto de mi salvación va obrando en mi vida. Pero siempre hay una resistencia en contra del creyente. Como una ilustración, usted no crece sin resistencia. Cuando llega a las pesas, y yo no voy personalmente mucho al gimnasio, pero hay algunos que sí van, y ellos saben que a menos de que el peso se ponga sobre sus hombros y su peso lleve esa resistencia, no crecen músculos. Así que de la misma manera, si lo puedo decir en la vida del creyente, este proceso de crecimiento, de madurez, tiene que haber, y yo creo que un versículo perfecto sería Romanos 12, 1 y 2. No estemos conformados al mundo, sino transformados. Dos cosas son reales en ese versículo. Número uno, siempre hay una fuerza resistente desde este mundo presente en contra del creyente. Pero a la vez y en medio de esa resistencia, nosotros podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Pero si el creyente se sorprende hoy por una presión que está siendo puesta sobre su vida, no debe de ser así. Deben de decir, como dijo Santiago, que nosotros necesitamos paciencia. Hemos entrado en un lugar, ahora que nuestra fe puede ser refinada, podemos crecer. No crecemos sin resistencia. Regresando a la analogía del árbol, ¿no es cierto que se vuelven más fuertes los árboles y más fuertes las raíces durante las tormentas? Sí o no sobreviven. Las tormentas de la vida pueden fortalecernos. Oh hambre. Aleluya, ¿qué piensa? Jesús trajo salvación. Let the powers of sin assail, heaven's grace shall never fail. Victory, yes, victory. Well, I have peace and joy within, since my life is free from sin. Victory, oh victory. You're going to have to help me on that verse. Me va a tener que ayudar con este versículo. Isn't it? Let the powers of sin assail. Heaven's grace can never fail. Victory, We got it. yes, victory. Somewhere close. Well, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gave me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Sing that chorus again. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. My Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. 'Cause He is all. He is all. And He's all to me. He's all to me. Well, I'm trusting in the Lord, standing on His word. Victory, oh victory. Let the powers of sin assail, heaven's grace shall never fail. Victory, well, victory. This is very little course is very. Esta estrofa es muy especial para mí. El primer sermón que yo prediqué en una iglesia, yo prediqué, bueno, muchas veces en la parte de atrás de una camioneta. Y yo y varias otras personas y en nuestra ciudad donde vivíamos y todas esas ciudades cerca de mi casa, pero nunca prediqué en una iglesia. Y si recuerdo correctamente, este fue el primer sermón que iba a predicar y recuerdo que tal vez había una multitud allí de 15 personas. y yo empecé a predicar y no podía. Y yo tropezaba sobre mis palabras y realmente no podía predicar. Estoy seguro que los hermanos aquí saben a lo que me refiero. Y yo cité esa alabanza. Buscando algo que predicar, yo cité.
salvation bought. Victory, victory. Let the powers of sin assail. Heaven's grace shall never fail. Victory, yes. Victory. And all of a sudden the power. Y de repente el poder cayó en aquel lugar. Y yo recuerdo que vi a la madre de Jerry Lee, las manos al cielo, clamando a Dios. Francis, mi abuela, mi tía y otros que estaban allí presentes, los pocos que estaban allí, conforme al poder de Dios tocó aquella audiencia y de repente podía yo predicar. De repente podía predicar. Y 10 años después, o 20 años después, 25 tal vez, en oración una mañana, el Señor trajo eso de vuelta a mi mente. Me dijo, hijo, los poderes del pecado han cesado, ¿verdad? Le dije, sí, Señor. Y me dijo, pero la gracia nunca falló, ¿verdad? Que los poderes del pecado Heaven's cesen. grace shall never fail. I said, no, Lord, your grace did not fail. Dije, no, Señor, tu gracia Victory. nunca fallará. It's victory. Victory. Ladies and gentlemen, let me tell you. Damas y caballeros, permítanme decirles, algunos de ustedes que me ven ahora han estado luchando con un problema en su vida durante años, tal vez durante décadas, y no han podido tener victoria. Han orado, han ayunado, han tenido a predicadores imponiendo las manos sobre ustedes y todo eso es maravilloso, por favor, no me malinterpreten. Pero el Señor está aquí para decirles en esta mañana que el poder del pecado tal vez esté avanzando, pero la gracia del cielo nunca fallará. Él le está diciendo eso, la gracia del cielo nunca fallará. Y yo voy a orar en este momento. Y ese problema que está en su vida, por el que usted ha tropezado durante años, ha empeorado y empeorado, va a ser liberado. Usted será libre, si usted lo cree. Y yo quiero que digan esto conmigo ahora mismo. Díganlo en voz alta y créanlo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Mi confianza Mi confianza está en ti está en ti y lo que hiciste por nosotros en el Calvario. y lo que hiciste por nosotros en el Calvario. No está en mí, No está en mí, no está en la no iglesia, está en la iglesia, sino que está en Cristo y está crucificado. sino que está en Cristo y está crucificado. Y ahora, por la gracia de Dios, Y ahora, por la gracia de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz, y lo que Jesús hizo en la cruz y mi confianza en esa obra, y mi fe en esa obra, yo soy libre. yo soy libre. Por la gracia de Dios, Por la gracia de Dios, yo soy libre. yo soy libre. Usted cree eso, en el nombre de Jesús, créalo. Mantenga su fe en Cristo y la cruz. Damas y caballeros, allí está su victoria. En Cristo y la cruz. Amén. Alabado Dios. El infierno perdió otro. Amén. Necesitamos tomar una pausa. Si tenemos que pausar, ya volvemos. Estamos de vuelta y qué bueno tenerles, quiero que lo sepan. Vamos a leer, Dave, Efesios capítulo 4 o capítulo 3, versículo 19.
Hermanos, antes de dejar el versículo 18, quería testificar, escuchando la discusión esta mañana en su nota, que podamos comprender con todos los santos. Se hablan de qué significa lo que hay que entender para hacerlo suyo. Eso es cierto. En mi vida, el mensaje de la cruz, antes de poder enseñar y predicar, antes de unirme a SBN o JSBC, no era solo lo que necesitaban, sino que yo tenía que permitir que el Espíritu Santo ayudarme a comprender esto para hacerlo lo mío. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Fue eso difícil? No fue difícil al principio. Lo que fue difícil fue dándome cuenta, llegando a esa realización espiritual. Eso es lo que estaba buscando, encontrando lo que estaba buscando, lo que me hacía falta, lo que realmente no estaba entendiendo, porque era más de solo un conocimiento mental o algo intelectual, pero era una revelación espiritual. Para mí me parece algo tan simple como la salida del sol. El mensaje en sí es simple, pero llegando al hecho de que eso es lo que uno necesita, es lo difícil. En otras palabras, no sé si necesito eso o no. Bueno, no se da cuenta lo que uno está perdiéndose porque es bien simple y está ahí, pero y también es simple, pero también, como dice este pasaje, es bien. Realmente no entendemos la anchura, la actitud, la profundidad No y la puedes altura del amor agotar de eso. Cristo. En nuestra mente finita, realmente no entendemos el amor de Dios. Dios no comprobó su amor a nosotros, siendo aún nosotros pecadores, enviando a Cristo a morir por nosotros. Realmente no podemos comprender su amor, pero podemos empezar a comprender. Realmente no podemos comprender todo lo que Cristo hizo en el Calvario en nuestra propia mente, pero tiene que ser una revelación sobrenatural espiritual. Para mí, tuve que llegar a este lugar no solamente para entenderlo, sino que para hacerlo lo mío, para entenderlo en mi vida, antes de poderlo predicar. Personal. Sí, hacerlo personal. Y eso es lo que es tan grande de esta verdad, que esta verdad no solamente es para todos, pero es para uno personalmente, para agarrarlo, para entenderlo. No solamente es un conocimiento especial para un grupo selectivo, sino que es para cada creyente que pueda agarrarlo Así y es. entenderlo. Pero hay muchas personas que son creados en la religión, son creados en sus obras, en sus tradiciones, sus filosofías. Tienen que llegar al entendimiento y ser honestos con ellos mismos que lo que yo entiendo de la santificación no es correcto. Y ir en contra de esas enseñanzas anteriores, ese es un lugar difícil de llegar para una persona, Sí. porque yo hablé de esto ayer. Yo quiero como pastor, yo quería que la gente fuera arraigado profundamente en la fe. Yo quería disciplinar a la gente, yo quería tener el tipo de jóvenes para que iban a servir al Señor todas sus vidas, pero todo lo que estaban buscando para que la gente fuese arraigado profundamente eran las cosas equivocadas. No estamos señalándolos en el camino correcto para ser arraigados, sí, cimentados. Yo creo que hay bastantes pastores que quieren hacer lo bien, lo bueno, y quieren hacer esos discípulos que perduren todas sus vidas, pero lo que resulta, no se están alejando de Dios. Entonces estás diciendo que es difícil para algunas personas, especialmente tal vez con predicadores, llegar al punto donde ellos admiten que necesitan esto. Sí, absolutamente. Es difícil que admitan que necesitan esto y es difícil y pueden decir, bueno, es bueno para ellos, pero yo me voy a quedar con lo que estoy haciendo. Tiene que entenderlo y hacerlo suyo propio. Tiene que comenzar con ellos mismos primero y eso es el problema. Pero ellos no saben porque no hay nada más como ellos. Nunca lo han escuchado antes. Mm. No solamente eso, sino que no hay nada parecido. Si puedo meterme,
¿Cuál es la gran diferencia en su experiencia cristiana, no solamente en la educación y teología, desde el mensaje de la cruz ha sido desarrollado en su vida personal como creyente? ¿Cuál es lo grande? Bueno, realmente para mí, yo, por ejemplo, si veo mi vida personal, yo me sentía inseguro en todo yo constantemente viví una vida casi como aún de niño, de adolescente, de un joven adulto, yo tenía siempre ese temor que me iba a quedar atrás, ¿no? Si moría iba a ir al infierno. Constantemente yo sentía ese temor, sentía como que le fallaba a Fallándole a Dios. Dios y que no había hecho lo suficiente. Y realmente, verdaderamente tenía esa seguridad, si lo puedo decir de esa manera. Es terrible que un individuo, cualquier persona realmente, enfrente el poder de las tinieblas y has agotado tus esfuerzos. Sí, No tienes otra manera de avanzar. Realmente es un sentimiento desesperante. y nada de eso funciona. Así es, nada funciona. Y para llegar a Pero esta revelación, para comprender eso, para hacerlo de uno propio, uno espiritualmente está con, sí, Señor, bueno, usted lo tiene, esto no se trata de mí, no se trata de lo que puedo hacer o no puedo hacer, porque yo constantemente te fallo de una manera u otra, pero puedo confiar en esta justificación que tú tienes para mí. es la razón por la cual esta cadena es tan Sí, importante, porque ayuda a esa persona a sí, entender lo que han estado haciendo que no funciona y lo que Dios les está ayudando a hacer que sí funciona. sí, la justificación, lo que hizo Jesús en el Calvario, está seguro, es firme, está firme. Podemos entender, años atrás, un pastor anciano, él me preguntó cómo entendía a Dios como adolescente. Yo le decía, Dios está en el trono, listo para castigarme cada vez que yo hiciera algo mal. Tenía una perspectiva de Dios bien dura y que Dios iba a castigarme no era lo suficiente bueno, nunca lo iba a lograr. Y eso obviamente no es el mensaje de Cristo, no es el mensaje de la cruz, no es el amor de Dios. Entonces no se trata, no es un lugar donde, bueno, estoy confiando en la cruz, entonces lo que yo haga está bien, puedo hacer lo que yo quiero hacer. No se trata de eso, sino que se trata de estoy confiando que mi justificación está en Cristo, voy a vivir para Él, voy a crecer en su gracia y conocimiento. Y cuando caiga, porque si voy a caer, no o me deslizo, no tengo que tener miedo, no voy a estar inseguro en mi santificación y mi salvación. Por el Pentecostés santidad, queremos buscar la santidad para servirle a Dios y nos volvimos tan inseguros en cada cosa pequeña. Bueno, voy al infierno y no lo voy a lograr porque he tenido este pensamiento, dije esta palabra, o hice esto, lo otro. Entonces, hace Romanos capítulo 6, capítulo 7, 9, hace esto realmente a tocar nuestra vida en una manera más profunda, porque muchas personas como yo queremos servirle a Dios, queremos adorar al Señor, queremos buscar la santidad, queremos ser santos, pero le da el entendimiento correcto de la santidad. Yo me sentaba en mi vehículo, Dios sabe cuántas veces, y citaba ese versículo en Romanos que acabas de mencionar. Y, y que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, Sí, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero yo no lo entendía. sí, No lo entendía y todo lo que podía hacer era luchar con esa situación porque yo no podía entenderlo. Yo trataba de hacerlo sí, por mí mismo, ¿no? Realmente yo decía, voy a ayunar 30 así es, días y a ver si eso me ayuda. cierto. Y, y no, ayunaba 5 días y no funcionaba Sí. tampoco. Y, y nosotros que crecimos sin los vicios exteriores que todos miran, fumar, beber, drogas, lo que sea, pero todavía crecimos
luchando con, tal vez no hicimos cosas físicamente, pero lo hicimos en nuestra mente y tuvimos problemas con lujuria, con temperamento, había problemas. Había un tiempo en mi vida como joven, si alguien me miraba de una manera mala, yo estaba listo de pelearme con él, ese tipo de cosas, sino que me encendía rápido. Ahora, a los 45 años de edad, yo puedo dar unos puños, pero después me canso. Hablando de los Cowboys de Dallas. Sí, por 30 segundos puedo pelear, pero después me canso. Pero son esas cosas interiores que nosotros luchamos. Tal vez no son las cosas en el exterior. Porque yo crecí en la iglesia, yo he sido cristiano desde que tenía 5 años de edad. Obviamente no significa que he vivido una vida perfecta, he luchado, pero entonces son esas cosas interiores con las cuales luchamos y pensamos que todas las cosas pequeñas nos van a enviar al infierno, pero podemos estar seguros mentalmente y espiritualmente, podemos adorar al Señor y saber que nuestra justificación está segura y cuando tenemos nuestra fe en el lugar correcto. Yo fui criado, tal vez de la misma manera que ustedes, yo fui criado en un ambiente de, bueno, la manera de tener victoria es ayunar una cantidad de días y orar lo suficiente, y entonces puedes tener la victoria que necesitas. Y eso era todo lo que yo conocía. Y yo traté de hacer eso, y eso no va a funcionar. Literalmente yo leí libros. Pero el ayuno y la oración sí es bíblico. Yo leí un libro, hay que ayunar para un avance, algo parecido así. Ahora, estábamos bien metidos en los 1990, al finales, y en el 2000, estábamos metidos en los ayunos, la oración de intercesor. ¿Recuerdan el libro Cerdos en la Sí, casa? sí, me acuerdo de ese libro. Yo leí ese libro también de guerra espiritual y eso regresa un poco a lo que hemos estado hablando ayer, donde queremos sacar demonios de todos y hay un demonio alrededor de cada esquina. No son los demonios, somos nosotros. Nosotros somos los Sí, nosotros demonios. somos los demonios, somos los peores enemigos, no el diablo. Yo estoy de acuerdo con Dave. Él resaltó algo que realmente es algo muy grande, y si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Es como para podáis comprender como todos los santos y hacer lo suyo. Hablando de las asambleas de Dios y Jacob, Dios tiene que separar al individuo del grupo del que son parte y hablarles de manera personal. Y Jacob Sí, quedó solo. En ese momento tuvo con Dios darse cuenta la verdadera debilidad de su carne. Entonces, mientras estábamos haciendo anteriormente en este proceso de refinar y pruebas, realmente el mensaje de la cruz, yo diría que aún para aquellos que son partes de esta organización, cómo Dios lo va a hacer suyo o hacer lo propio. sí, uno creció en esto y lo escuchó, pero todavía tenía que comprenderlo. Dios tiene que separarnos del grupo del que somos, ¿no? Somos parte del grupo del mensaje de la cruz o escuchamos a SBN y eso es bueno y lo motivamos, pero a la vez, si se va a hacer propio, yo creo que Dios en cada vida representada al otro lado de la cámara, Él le está dando a la gente una oportunidad de aplicar este mensaje, Correcto, correcto. así como fue a Jacob y Jacob quedó solo. No se sorprenda si cuando Dios llegue usted empieza a aprender más de sí mismo y sus propias debilidades, porque entra en una oportunidad de realmente cambiar su nombre y así es como va la historia. No puede entrar en relación con Dios hasta que realmente se dé cuenta de Jacob, ¿cuál es tu nombre? Bueno, es engañador o esto, y esa es mi naturaleza. Entonces, ¿por qué muchos no les gusta este mensaje? Porque es un proceso de revelar cuál es nuestra verdadera fuerza, que no es fuerza en lo absoluto, es un revelar quiénes somos y lo que solo el Calvario puede hacer por nosotros. Así que absolutamente estoy de acuerdo con Dave y no quiero extenderme mucho, pero en esa misma nota, lo que él dijo
hay una conexión también entre justificación y santificación. Y escuchando lo que Dave dijo, yo recordé eso también cuando yo era un joven. El mensaje de la cruz también para mí era una seguridad de la justificación, tanto como fue una entrada a la victoria en santificación. Y yo sé que esa palabra retumba en mi espíritu cuando usted lo dijo por primera vez. Si usted no se da por vencido, entonces Dios no se da por vencido. ¿Por qué? Porque hay millones de personas aún en la misma barca, miles de cristianos hoy día, quienes no tienen otros recursos, sino la cruz, que han tenido en sus mentes. Y bueno, Joseph, puedo decirte que ninguno de nosotros tenemos otro recurso afuera de la cruz. No solamente ese individuo que está fallando, ninguno de nosotros tenemos otro recurso. Pero eso, seguridad que Dave está hablando, gracias por abrirse y dijo lo que dijo. Seguridad. Yo estoy seguro que estoy bien con Dios, mas sin embargo, todavía puedo buscar las cosas que necesitan ser cambiadas en mí y seguir en ese camino mientras mantengo mi fe en Cristo. Se nos terminó el tiempo y creo que algunas cosas se han dicho hoy necesarias y han sido de ayuda para usted y para nosotros también. Le doy gracias a Dios por su presencia en gran manera. Y así que estén orando sobre el Bibliatón que ya viene el próximo martes, ¿no? Sí. Estén orando por ello, por favor. Valoro sus oraciones y le doy gracias a Dios por ustedes quienes son parte de esta gran obra que llega a todo el mundo. Les amamos, lo digo de todo corazón, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.